mercado. Nosotros, por ejemplo, este ticket de profundidad que estamos viendo ahora mismo, ponemos a competir a 10 de los bancos de liquidez más importantes a nivel mundial, de tal forma que nuestras horquillas, nuestro spread es totalmente interbancario. Estamos viendo, por ejemplo, a un eurodólar de 0,3, pero que ahora, cuando solapa la sesión americana y europea, pues llega incluso a niveles de cero. No solamente eso, si yo, por ejemplo, quiero poner una orden limitada, pues yo me veo reflejado en el ticket porque formo parte del mercado. Es decir, es muy importante que el broker, a través del que invertamos, no tenga conflicto de interés, es decir, no opere en mi contra, me dé acceso a los mejores precios de compra y de venta, como hacemos nosotros. Esta es una de las plataformas de Interdin y es interesante ver que otra de las plataformas, porque yo puedo operar desde gráficos por real time, todo se sincroniza, ¿vale? Entonces vamos a empezar viendo lo que pasa con el eurodólar. O lo que está pasando ahora, que es bastante interesante. Es un cruce que nos define muy bien el apetito de riesgo, porque el euro y la libra son divisas que en este caso bueno, pues están muy relacionadas con el apetito del riesgo, al contrario que el dólar, o que en este caso con el yen. Y el eurodólar, vamos a maximizar el precio, yo hace meses que venía comentando esto. Estamos en un gráfico mensual, ¿vale? Independientemente de que uno podamos operar en timeframes más pequeños, pero fijaros lo que tenemos aquí, tenemos un hombro cabeza a hombro. Tenemos en este caso un canal bajista y este canal bajista se rompió en estos, rebotando desde los niveles de 1.20, se rompe, hacemos un pullback al canal y yo a partir de aquí veía los 1.35, incluso sigo descontando los 1.40, ¿vale? Basado en que primero la rotura de este canal bajista, segundo esta vela doji, me habla de la presión alcista tan fuerte a niveles en noviembre de 2012. Y segundo, insisto, aunque no deja de ser es chartismo, no deja de ser un patrón subjetivo, pero este hombro cabeza a hombro. Todo esto, este análisis, yo lo complemento. Yo tengo analizados todos los datos históricos del eurodólar y entonces vamos a sacar una gráfica interesante que seguro que os va a gustar, que nos mide la volatilidad del cruce, que es muy importante. El cruce a nivel histórico tiene una volatilidad diaria de unos 150 puntos, ¿vale? Entonces, sacando este en el que, insisto, yo tengo todos los datos históricos y en términos de probabilidades analizados al eurodólar, aquí, por ejemplo, podríamos ver la probabilidad con todos los datos, insisto, históricos, de que diariamente pues el cruce sea menor de 150, sea mayor de 100, esté entre 100 y 200. Como vemos que la probabilidad de que sea menor de 150 es en torno a un 74%. Pero vamos a quedarnos con este gráfico, que es lo que os quería enseñar. Desde el rebote, aquí vemos en 2008, que es cuando, bueno, pues con toda la crisis subprime, que estamos viendo, bueno, la media que va más pegada al precio, estamos viendo rangos diarios de hasta 300 puntos. O sea, aquí casi todos los cruces de divisas, como el eurodólar, la libra dólar, se pusieron en este tipo de rango que era, bueno, pues era una auténtica locura. El rango histórico diario, cogiendo todos los datos del eurodólar, es en torno a 120 puntos, como casi todos los major crosses. Están en torno a 100 puntos, yo diría, ¿vale? Ahora mismo no tengo el dato, pero son 100 puntos. El cable tiene un poquito más, 120, 130. Pero fijaros lo que pasa aquí. Desde el rebote, desde julio de este año, desde ese canal que se rompe, estamos viendo que el eurodólar tiene unos rangos entre pues 80, 90, es incluso complicado ver un rango de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que la recuperación ha estado asociada a certidumbre. Cuando la recuperación ha estado asociada a certidumbre, es decir, ese rebote desde los 1.20 hasta los 1.30, eso nos indica que probablemente traders de más larga capitalización tengan agarradas posiciones consolidadas, esos value traders, y el rango diario pues hayan sido ese pequeño rango diario que tenemos, que está en mínimos históricos, como estamos viendo. Tenemos ahora mismo un rango histórico de eurodólar en mínimos, tanto de 2007, perdón, que está aquí, como de 2002. Entonces eso quiere decir que ese tipo de traders institucionales tienen agarrado el precio en posiciones consolidadas de largo plazo. Entonces esa recuperación ha tenido una potente incertidumbre. Entonces eso es lo que a mí, basado en este estudio, que el cálculo no es simple, pero la conclusión sí, veíamos que, bueno, pues que el eurodólar tenía un recorrido potencial todavía más al alza. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el 2011, con toda la incertidumbre de las primas de riesgo, y cuando estaban en niveles incluso de 150 a 200, precisamente cuando empezamos a construir este canal bajista. Con lo cual, toda esta zona que estamos viendo, toda esta zona de recuperación, el euro, con respecto al dólar, se recuperó, pero con rangos muy pequeñitos, pero en mínimos históricos de 2002 y de 2007, en niveles de
de 70 incluso 80. Entonces eso sin duda era un síntoma bastante potente de que el euro con el dólar pues nos daba una proyección alcista. Mi opinión, ¿dónde lo veo el cruce? Pues bueno, en medio plazo lo veo en niveles de 1,40 a 1,45. Vemos aquí, por concluir el análisis, la resistencia de 1,3380, 1,3350, que el mes pasado fue pulverizada. Ahora mismo estamos teniendo un pullback al canal, pero este pullback o este retroceso es una cosa normal. Es decir, traders de más corta capitalización liquidan posiciones. Pero sin duda, si esta zona la consolidamos a nivel mes, es muy probable que nos vayamos, bueno, pues a esta zona, por lo menos, a la zona de los... de 1,40 incluso 1,45. Aquí el FIBO lo tenemos, vamos a suprimirlo. Entonces, haciendo un FIBO, en este caso, contra la tendencia, nos da una aproximación sobre la extensión, que es lo que os quería comentar. Es decir, el 100% de la extensión, justo estamos aquí. Estamos peleando también con una media importante, como es la semanal, de las 200 sesiones, ¿vale? Aquí lo vemos en nivel mes, pero la semanal de las 200 sesiones justo está en los niveles 1,3520, con lo cual es una media que a priori cambia la tendencia, hace cortes limpios, con lo cual está costando traspasar, pero en principio el 38% de la extensión son niveles de 1,40, esta es aproximadamente el 38%, entonces yo creo que nos vamos a ir hasta aquí, salvo que de repente este breakout se niegue y nos volvamos a los niveles de 1,3205. Aquí sí que este hombro, cabeza, hombro estaría negando el patrón de forma contundente, pero no creo que sea esa la visión que tenemos, porque la coyuntura en Estados Unidos y en Europa es diferente. Esto ya a nivel fundamental. En Estados Unidos van a seguir bueno, pues con flexibilizaciones cuantitativas o comprando deuda pública para incentivar la economía y para llegar a unos ratios de nivel de empleo deseados, y en Europa estamos viendo que no han apostado por eso, es decir, no han apostado por una baja de tipos para recuperarse, para la recuperación económica, han apostado por estabilizar la deuda y estabilizar el déficit, dependiendo de la economía, pero por ejemplo países como España, como Italia, tienen problemas, su mayor problema es precisamente lo que es la parte de deuda, la parte de que en el caso de España ingresamos más de lo que gastamos, pero se ha apostado precisamente bueno, pues, por consolidar toda la parte de deuda y de déficit, y a partir de ahí tener unas bases sólidas a la hora de empezar a crecer. Pero no se van a bajar los tipos por cualquier circunstancia, mientras que en Estados Unidos pues estamos viendo que los tipos están muy bajos, con lo cual esa discrepancia de tipo de interés, que es lo primero que tenemos que ver a nivel fundamental y en medio y largo plazo, en cómo se puede apreciar o depreciar una divisa, pues entendemos que a pesar de que pueda perjudicar las exportaciones en Europa, pues va a seguir apreciando el euro, ¿vale? Entonces este sería el primer análisis. Si tenéis alguna pregunta, esto es, insisto, medio y largo plazo. Yo personalmente pues lo veo en niveles públicos de determinados medios de comunicación semanalmente y mensualmente, me piden mi opinión. Lo venía diciendo desde aquí, que el euro, la tendencia alcista seguía siendo de medio y largo plazo, que esto es un retroceso importante. Aquí defendió la tendencia alcista de forma contundente. Cuando digo tendencia alcista a largo plazo, está inframensual, trimestral, pero esta salida del canal fue muy potente. Luego, por concluir, hay un análisis muy curioso que se me olvidaba, y ya si queréis me hacéis alguna pregunta, que es el siguiente. Esto es muy subjetivo, pero es puramente por Elliott. Vamos a analizarlo entre todos. Estoy cargando un gráfico trimestral, pero que se observará bastante bien lo que os quiero comentar. Fijaros las famosas 5 ondas de Elliott, que no sabemos si es una quinta onda o en este caso una tercera, pero bueno, no deja de ser un análisis curioso. Está cargando la plataforma. Tenemos un momentito en trimestre, vamos a cargar otra vez, trimestral. Ya estamos aquí. Fijaros, vamos a borrar los fibos y vamos a borrar la media móvil y nos quedamos solamente con el gráfico. Desde aquí, bueno, comentaros que puedo ver la profundidad de mercado, que es una cosa muy importante. Cuando estoy operando en Forex, muy importante la plataforma con la que operemos, el que vea la profundidad de mercado, es decir, el ver lo que os comentaba. Fijaros que tenemos un spread ahora mismo de 0,2, precisamente por lo que os comentaba, porque ponemos a competir a los para que nos suministren el mejor precio de compra y de venta, con lo cual en este caso nosotros como broker, como la mayoría de la industria, las horquillas fijas operan contra el cliente. En este caso nosotros damos acceso a los mejores precios de compra y de venta
pero es una plataforma totalmente aséptica, es decir, son spreads institucionales y damos acceso directo a mercado, cosa que es absolutamente fundamental para que no haya conflicto de intereses. Una cosa es estar operando en un casino y otra cosa es estar operando en un mercado puro, ¿vale? Pero por concluir el análisis, fijaros aquí el eurodólar ya, un análisis ya más a medio y largo plazo. Fijaros, si trazo un FIBO, cómo se nos ha vuelto desde el 50 y desde el 38%, en este caso, de todo el rally. Estamos viendo que a priori esto es un canal bajista o una bandera, que la estamos dibujando. Y esta bandera debería de romperse al alza. Pero fijaros, esta sería la primera onda, la segunda corrección, tercera onda, cuarta corrección en la que a su vez hay 5 ondas, es decir, este tramo bajista, a su vez, se puede expresar perfectamente como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta onda, que es donde finaliza. Es decir, a lo que está apuntando este análisis de largo plazo es a que volvemos otra vez hacia los niveles de 1,60, a priori, ¿vale? Podríamos tener el inicio de una quinta onda, o bien podríamos simplemente que esto fuese la primera onda, la segunda corrección, o sea, la primera corrección, que es la segunda onda, y aquí que empezar del superciclo de una tercera onda. Pero lo que sí estamos viendo, que tenemos, aquí estas 5 ondas se ven bastante bien, o sea, estas 4 ondas. La primera, en este caso, la primera corrección, la segunda onda, la segunda corrección, que es la cuarta onda, y tendríamos una quinta. O bien tenemos una primera y una segunda corrección, pero por Elliott, a priori, y además de por este canal bajista, todo apunta a que volvemos hacia estos niveles, o por lo menos hacia los niveles de 1,50. Entonces es curioso este análisis puramente por Elliott. Insisto que Elliott no deja de ser pues un tipo de análisis meramente subjetivo, pero lo que sí es cierto que la tendencia de largo plazo bueno, pues mantiene una inercia alcista interesante, porque estamos viendo, y muy potente, porque estamos viendo que con el 50% no ha podido, y ahora mismo lo tenemos en niveles de 38 y amenazando a esta bandera, a este canal bajista, que por naturaleza o bueno, pues es un axioma básico de análisis técnico, debemos de romper, ¿vale? Entonces esto es el primer análisis del eurodólar. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme, o te doy paso, Daniel, por si quieres completar mi análisis. Manuelito, bueno, hay varias personas que por el chat te están preguntando, no sé si llegas a Sí, visualizar. Vale, Perfecto. voy al chat ahora mismo. Vamos a ver. Ya estoy. ¿Tienes algo similar del Euroyen? Me pregunta Jesús Daniel. Pues sí, ahora vamos al Euroyen. Jesús, muy interesante, porque para mí se está cambiando la tendencia en el medio y largo plazo. Ahora vamos a hacer un análisis del Euroyen. Es un cruce que tiene mucha más volatilidad, al igual que comentaba antes, con el eurodólar tiene un rango histórico, insisto, de unos 100 puntos. El Euroyen es un cruce mucho más volátil. Tengamos en cuenta que, independientemente de las coberturas de hedging que se hacen con todo el comercio de Asia a Europa, estamos comparando una divisa con apetito de riesgo como es el euro con una divisa refugio por naturaleza, y refugio para los propios japoneses, que cuando hay incertidumbre o volatilidad en los mercados repatrian capitales. Entonces tenemos un rango diario en torno a 140 a 150 puntos, un cruce muy volátil, pero lo vamos a analizar ahora mismo. Jesús, Daniel, que lo estoy viendo, ahora mismo lo vamos a analizar. Voy a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Me dice Tomás, ¿qué piensas del scalping? Bueno, pues lo que comentaba, yo soy un trader más hago un tipo de trading semanal. Insisto, como me gusta, hago un tipo de trading que para ser exitoso necesito tener más ganancias que pérdidas, que es el estilo que me va, y precisamente como a lo mejor puedo tener una racha de pérdidas frecuentes, no entro mucho, y cuando entro, pues entro bastante apalancado. Entonces es mi estilo de trading, pero lo tengo claramente definido. ¿Qué pienso del scalping? Pues bueno, me viene perfecta esta pregunta para lo que he comentado. El scalping, haciéndolo con una plataforma que me da horquillas fijas, es complicadísimo, porque de entrada voy a ir a un tipo de trading muy de corto plazo, en un time frame mucho más pequeñito, y de entrada pues estoy muy perjudicado, porque bueno, pues aparte de los stop loss que
que se pueden barrer o las órdenes que se pueden rechazar, pues el tipo de trading, estoy operando contra la plataforma y en corto plazo pues tengo todavía muchas menos posibilidades de ganar. ¿Qué es el scalping? O sea, el scalping, bueno, pues para el que le vaya, es un tipo de trading mucho más frecuente, con muchas más entradas, y en este caso con risk reward yo creo que más bajitos que uno, de 0,5, incluso de 0,4. Entonces, bueno, para el que le vaya bien, pues perfecto. Luego, bueno, pues eso se tiene que demostrar con performance y con rentabilidades. Me pregunta, vale, estoy viendo Euroyen. ¿Cuál es la inversión mínima que acepta tu broker? No hay inversión mínima. Lo único, la inversión por CFDs son por garantías. Entonces, nosotros el contrato mínimo que tenemos son 10.000 de nominal. Entonces, 10.000 de nominal, cuando se pide una garantía, el apalancamiento es 1,100, un 1% se necesitarían 100 euros. Con lo cual, no hay inversión mínima. Lo único, si hay garantías mínimas para operar en un mínimo contrato, en este caso de 10.000 de nominal, ¿vale? ¿Cuántos lotes abres en tu gestión de capital? ¿Haces parciales? No, yo no hago parciales. Yo normalmente suelo ir a un tipo de trading de 1 a 1. Suelo tener un estilo de trading, como he dicho, semanal. Suelo hacer 60, 70 operaciones al año. Y normalmente me enfoco a, bueno, pues cada entrada normalmente se arriesgo en torno a un 1,5% con el mismo objetivo, ¿vale? Entonces no suelo hacer ni siquiera hago un tipo de trading con stop loss dinámicos. Pero bueno, que insisto que eso es muy personal. Uno tiene que estar cómodo con el trading que hace. Vale. Y el eurodólar intradía, me pregunta Emilio. Bueno, pues vamos a las dos cosas, yo creo, para no perder el tiempo. Vamos con el euroyen y el eurodólar intradía, que precisamente hoy está bastante interesante porque está repuntando, ¿vale? Vamos a ver. Vamos al euroyen lo primero. El euroyen y el eurodólar intradía. Bueno, el euroyen, yo creo que lo he comentado bastante en la última vez que estuve aquí con Daniel. Fijaros aquí, el wedge que había, vamos a quitar el Bollinger, ¿vale? A ver si nos da tiempo a hablar un poquito del Bollinger, que es muy interesante, porque nos da información muy poderosa de cuando un cruce está en clara tendencia y dónde lo tenemos que operar. A mí me gusta aplicarle una desviación típica y dos desviaciones típicas al Bollinger, pero bueno, a ver si tenemos tiempo de verlo. Fijaros, un momento. Aprovecho para ver la profundidad de mercado, que obviamente es 0,2, 0,3, un segundito. En este cruce que lo tenemos casi todos los medios en 0,5, 0,4, cosa muy importante, no solo con el eurodólar. Fijaros aquí, vamos al análisis. Este wedge, que es como un cucurucho de lado, como estaba comprimiendo al precio. Y en alguna de las sesiones que he hecho con Daniel, a mí me gusta mucho invertir o me fijo mucho en las divergencias. Yo siempre digo que la diferencia entre un inversor Nobel y un inversor máster es que el inversor máster conoce o es maestro, está especializado en dos indicadores. Yo conozco muy bien un par de indicadores, pero no los conozco absolutamente todos. De hecho, uno de los síntomas de un inversor Nobel es que conoce un montón de indicadores, pero en realidad no domina bien ninguno. Entonces, basándonos en el RSI, fijaros como aquí hay una resistencia matemática al precio, basada en la fórmula logarítmica, que hace que tengamos mínimos decrecientes y mínimos crecientes. Esto lo que me está diciendo es que la tendencia poco a poco quiere pero no puede. Es decir, estamos en la típica fase de acumulación o de distribución de la teoría del Dow. Es decir, me está diciendo que el grande, en este caso, que los mínimos cada vez tienen menos fuerza. Entonces, en este caso se está empezando a acumular volumen. Entonces, yo tengo que detectar a través del precio qué es lo que está pasando. En este caso, el fundamental que teníamos detrás es todo lo que ha venido pasando en Japón. Toda la flexibilización cuantitativa ilimitada que se está dando en el país nipón, con el doble objetivo, uno, de paliar una economía interna con una deflación latente, con unos objetivos de inflación del 2%, y dos, hacer su divisa más competitiva, ¿vale? Entonces estamos viendo aquí cómo poco a poco se comprimía el precio, y este wedge, aquí tenemos que el precio sale de este patrón, que no deja de ser siempre, este tipo de patrones tiene un punto de subjetividad, pero tenemos un canal divergente por debajo, con lo cual normalmente suele haber un impulso o un momentum interesante, muy abrupto cuando se dan este tipo de patrones. A partir de aquí lo tenemos en este tipo de niveles, 125.03, y yo creo que va para arriba. Debemos llegar a estos niveles, a los niveles de 135. A mí una media que me gusta mucho, que aprovecho para ponerla,
en el mensual, que yo lo utilizo, que además coincide con un nivel de la serie Fibonacci, que es la del 89, ¿vale? Que la vamos a colocar. Entonces, de momento, y aparte se sincroniza muy bien con el RSI a la hora de, bueno, pues de los cambios de tendencia, ¿vale? Entonces, de momento tendríamos que llegar al 89, que está en los niveles de 131. Pero el precio viene con mucha fuerza. En este caso, tenemos aquí una especie de doji. Si utilizáramos además, aunque no nos va a dar tiempo, las velas Heiken Ashi, que están bastante de moda últimamente y que eliminan mucho ruido, pero en realidad están basadas en el typical price, es decir, es una media aritmética, ya lo veremos otro día. Pero veremos que ahora mismo, precisamente por ese tipo de velas, e interpretando el typical price, el precio viene con muchísima fuerza. Pero por lo menos me preguntabais antes, debemos llegar a niveles al 89, a niveles de 130 a 135. Yo creo que estamos ante un potencial cambio de tendencia, pero para eso se tienen que dar dos circunstancias. Uno, que el oscilador, fijaros aquí como una tendencia bajista, el oscilador se mueve entre los niveles, el 40 es el soporte, una tendencia alcista, y el 60, lo podemos ver en otros cursos, bastante claro. De hecho, si me voy a semanal, en Euro-Yen, vemos como durante todo este periodo, vamos a hacer, esto era un punto de fricción, es decir, el 60 de por sí es un indicador bastante, es una resistencia bastante potente. Entonces, estamos viendo que es una resistencia bastante potente y que no deja de traspasar el precio, pero en semanal la tendencia ya cambia alcista. Entonces, en mensual ahora mismo estamos en un nivel clave. Primero, porque se está enfrentando a esta resistencia, y segundo, porque tenemos también por encima el 89, que se suelen sincronizar bastante bien. Entonces, esto lo que nos expresa son cambios de tendencia de medio y largo plazo. Pero por resumir, de momento al 89, a 131. Vamos a ver, podemos seguir encontrando cierto retroceso, pero la verdad que si vemos un euro dólar, lo que está claro, en niveles de 1,40, 1,45, el euro yen tiene que correr todavía muchísimo más, ¿vale? De hecho, creo que estamos ante una vuelta en todas condiciones del carry trade. Es decir, se están tomando muchas posiciones, en este caso en yenes, vendiendo yenes y comprando divisas de mayor rentabilidad como en este caso como euros, ¿vale? Y luego nos vamos a ir al euro dólar intradía. Cambiamos valor desde aquí. Estamos en mensual, que ya hemos visto el análisis, el hombro cabeza hombro, el canal, tenemos yo creo que todo. Y nos vamos al euro dólar intradía. Vamos a ver en qué fase está. Vamos a maximizar precio. Vamos a suprimir el Bollinger y vamos a quedarnos solamente con las velas. Bueno, pues aquí vemos de repente en intradía se está creando aquí una zona de soporte importante, en la zona de 1.3344. ¿Vale? Podríamos dibujar aquí un canal clarísimo y precisamente estamos rebotando en este punto del canal. Esto Daniel, la verdad que Daniel hace unos análisis bastante interesantes con este tipo de figuras chartistas, pero tenemos un canal muy claro. Y yo, para mí, bueno, lo podemos juntar intradía semanal. Para mí, a partir de estos niveles, de la zona de 34.50, a partir de aquí, yo creo que, insisto que vamos, que no es a partir de la zona de 34.40, yo entiendo que, bueno, pues que es un punto interesante de entrada. Aunque bueno, esto por temas de compliance tengo que decir que no es formalmente ninguna recomendación de inversión. Cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad, pero bueno, yo lo que a partir de estos niveles 34-30 yo creo que es un punto bastante interesante de entrada, pero estamos viendo que aquí el soporte es bastante claro. Tenemos un doji, tenemos otro doji y tenemos una vela que aparentemente está rebotando. Vamos a poner el RSI, que seguramente nos ayudará bastante, restaurar precio, y vemos como, bueno, fijaros que está en clara tendencia alcista, cómo se mueve entre los niveles de 40 y 80, como el 40 de por sí es un soporte importante. Y aquí tenemos una sobreextensión del precio. Entonces, lo que me está anunciando esto es un rebote. Si no perdemos esta zona, si perdemos esta zona, probablemente nos vamos a ir hasta la zona de 1.30 y nos podríamos ir por debajo de 1.33, pero es que esta zona de por sí, los 1.33 30, 50, si lo juntamos con lo que os he comentado antes del mensual, de por sí es un punto de fricción importante. Es la resistencia de calado que se traspasó el mes pasado. Entonces, ahora mismo, insisto que en análisis intradía tenemos un canal, tenemos una línea de tendencia
y desde luego, a partir de aquí se crea, simplemente por la línea de tendencia, un soporte bastante importante, ¿vale? Recupero el escritorio por si tenemos alguna pregunta. Fijaros, por ejemplo, lo que os comentaba, como el eurodólar tiene 0,2. Esto es muy importante también, la pestaña que tenemos de One Click para operar directamente en Forex. Fijaros lo importante que es operar con profundidad de mercado, y en este caso con operativa anónima y con acceso interbancario. Si yo esta orden, por ejemplo, la ejecuto ahora mismo 1.3363.7, aquí se queda clavada. Esta orden se me va a replicar en la plataforma de ProReal Time también, y se me va a replicar aquí en operativa manual. Fijaros la ejecución que hemos tenido. Prácticamente sin ningún tipo de deslizamiento. ¿Por qué? Porque en este caso operamos directamente a mercado abierto, ponemos a combatir a 10 de nuestros proveedores de liquidez, entonces el resultado son este tipo de horquillas, de 0,4 en eurodólar. Pero es que estamos viendo, por ejemplo, que si nos vamos a otros cruces, como por ejemplo aquí, en One Click puedo poner mis cruces de divisas favoritos. Pero aquí en dólar yen estamos teniendo 0,2 ahora mismo, en dólar chef 0,2, en dólar CAD 0,4. En divisas sintéticas, como puede ser por ejemplo el euro yen, tenemos 0,1. Euro yen, que me preguntabas antes, 0,1. Entonces, es que es un tipo de operativa, un tipo de Forex totalmente vanguardista y con una operativa totalmente interbancaria, con spread institucional. Una cosa muy importante también, por concluir, es el rollover, porque estamos viendo que si yo, por ejemplo, estoy abierto en el eurodólar, me están cotizando en tiempo real y en euros lo que a mí me retribuye o me cuesta quedarme abierto a las 11 de la noche. Esto es fundamental, porque muchas veces es un concepto que me dicen cómo calcularlo, el broker de turno, pero es muy opaco. Me dicen, a la mañana siguiente veo que se ha hecho un cargo en mi cuenta y no es transparente. Entonces, lo suyo es que a mí me digan de una forma transparente qué me cuesta o qué me retribuyen si yo me rolo, si me quedo abierto a las 11 de la noche. Entonces, esto es una forma de operar totalmente transparente. De hecho, lo más importante además, que el cliente a través de sus órdenes limitadas forma parte del libro de órdenes. Si yo en este caso quisiera poner una orden en 1.3360, desde el momento que envío la orden limitada, compra, que creo que la he introducido, la compra vigente eurodólar, 33.60. Fijaros si toca 33.60 que me vea reflejado en el ticket, en este caso porque formo parte del mercado. Con lo cual, como quiero en este caso comprar, entro por el lado de la demanda y la ejecución es absolutamente instantánea. Está en 33.61. Tenemos los 10 mejores precios de compra y de venta, pero el cliente forma parte del mercado, crea la horquilla. Entonces es un tipo de operativa totalmente transparente. Es una cosa absolutamente fundamental a la hora de invertir en Forex. Porque no nos olvidemos que es muy importante la técnica, es muy importante la psicología, pero también, bueno, pues el tipo de broker con el que estamos operando, porque se ha visto de todo, ¿vale? Es una de las razones, aprovecho, yo llevo muchos años trabajando en Forex, empecé en el 2005 en Estados Unidos y es una de las razones, bueno, pues de mi incorporación en Interdin hace unos meses, porque bueno, cuando me comentaron que fijaros que tenemos el spread cero ahora mismo, el tipo de, cuando vi el proyecto y el tipo de Forex que se estaba creando transparente y que permitía al cliente operar en estas condiciones, pues me pareció absolutamente vanguardista. Fijaros cómo he visto reflejado en el ticket aquí en los niveles de 1.3360. Pero bueno, vayamos al escritorio otra vez, por si tenéis alguna pregunta. Recupero el escritorio, Daniel. La volatilidad, fijaros, esto es análisis histórico, esto es muy interesante, lo he repetido en medios de comunicación, alguna vez lo he comentado, y esto es un análisis, insisto, al final la conclusión es muy simple, el análisis de los datos, lo simplificaríamos, hemos hecho un DIC, es decir, hemos convertido datos en información e información en conclusiones, pero la conclusión es que había mucha certeza en lo que es y muy poquita incertidumbre en la recuperación desde los 1.20, que es cuando el cruce defendió la tendencia de medio largo plazo. Voy a recuperar el escritorio aquí y al chat me voy, ¿vale? Manuel, ¿de qué país tu broker? Es un broker español. De hecho, bueno, aprovecho por si tenemos gente conectada de todos los países. En principio, solamente se pueden abrir cuentas para residentes en España, ¿vale? Pero es un broker español, es Interdin, efectivamente, lo está poniendo ahora Daniel, interdin.com, exactamente, ¿vale? Vamos a ver, me están preguntando del Aussie semanal. Ahora vamos, Jesús Daniel, habla Aussie. Jesús me pregunta bastantes cosas. Así me gusta, que tenemos que ser un poquito activos en este tipo de foros, que si no nos aburrimos. Opinión rápida del Aussie semanal. El Aussie, Jesús, está muy correlacionado con el precio del oro. De hecho,
Los six major crosses, aparte del eurodólar, el cable y el dólar yen, el resto son commodity currencies. Esto es como el New Zealand dollar, es una commodity currency. Australia, como sabemos, es uno de los principales países exportadores de oro, con lo cual cuando aumenta el precio de oro, aumenta la demanda de dólares australianos y aumenta la cotización de esa divisa, ¿vale? Entonces vamos a ver el... Hoy hay muchos españoles en el chat, Manuel. Bueno, pues nada, aprovecho para saludarles a todos. Vamos a la USI, que me preguntaba Jesús Dani. Vamos a cambiar. Fijaros, por cierto, el AUSI. Si nos vamos aquí, en este caso, el spread que tenemos también es totalmente institucional. 0,3 en el AUSI. Es decir, es todo... es operativa totalmente interbancaria. Vamos al AUSI, al análisis. Y aprovechamos, yo creo que para meterle algún concepto de Bollinger, que siempre es interesante. A ver, perdonad. Por cierto, fijaros, aprovecho para comentar el IBEX. Fijaros el 89 que os he comentado antes. Fijaros cómo ha dejado aquí una wick o una mecha bastante importante en estos niveles y cómo está intentando cambiar la tendencia de largo plazo, posicionándose definitivamente arriba de 60 y consolidando esta resistencia que la quiere convertir en soporte. Entonces es que el IBEX está en un momento absolutamente clave. Pero bueno, estamos en divisas y vamos a los. Aquí lo tenemos. Semanal. Bueno, pues fijaros lo que os he comentado antes del RSI. Como con el 60 no puede. Está en una tendencia claramente bajista. Entre 20 y 60, pero el 60 de por sí es un nivel de fricción bastante importante. Yéndonos a mes, bueno, es que está en un rango totalmente... El New Zealand dólar yo lo veo alcista, ahí iremos a él, pero aquí está en un rango de indefinición total y aparentemente la pinta es bajista porque de momento, en semana, a pesar de que aquí tenemos un soporte, si operamos en intrasemana, ahora mismo tendríamos semana alcista, cuidado. Pero la perspectiva es muy lateral, muy lateral. De hecho, es un poco lo que está pasando con el oro. Esto aprovecho para relacionarlo con el escenario que tenemos ahora mismo. La debilidad del dólar, ahora mismo, no sabemos si es el driver, o sea, es la consecuencia, o en este caso es lo que está ocasionó el ciclo alcista de las materias primas y las divisas refugio. Es decir, estamos viendo que se está imprimiendo, que está habiendo una política muy agresiva monetaria en Estados Unidos, entonces eso podría crear un potencial escenario de inflación. Si hay un potencial escenario de inflación en Estados Unidos, a priori estamos hablando de que generaría un ciclo alcista en las materias primas y por ende en el oro. Ese para mí sería el escenario malo. El escenario bueno, como he comentado, es que precisamente haya fundamentales en la economía que estén motivando, que se están deshaciendo posiciones en dólar y se estén invirtiendo en activos de más rentabilidad y se estén apreciando en este caso las divisas refugio, como el euro o como la libra. Lo que estamos viendo aquí ahora mismo, semana alcista, claramente alcista. Vamos a aprovechar para meter el Bollinger para ver qué es lo que está pasando. Lo tenemos en un escenario bastante bajista. Bueno, bastante bajista. En un escenario semana alcista, pero bueno, nos tenemos que posicionar por encima de la media del 20 del Bollinger. Esto es un cruce que de momento no lo atacaría. A mí, de hecho, me gusta atacar cuando estoy... El Bollinger me moldea muy bien la tendencia y me gusta atacar el cruce en este punto. Os lo voy a poner ahora. Respondiendo a la pregunta de Jesús que me hablaba en semanal. El cruce suele estar en este caso es una fase lateral y por eso no agarra tendencia. Cuando agarra tendencia normalmente se suele mover entre la primera y la segunda desviación típica. Entonces está en un punto de indefinición. Me gusta regular. Entonces, ante la duda, desde luego es un cruce que no atacaría, pero lo estamos viendo aquí. Vale. Más preguntas. Vuelvo al chat. Me pregunta Raúl. En principio no, Raúl.
tendríamos que preguntarlo. El tema de abrir cuenta, de todas formas, bueno, luego os voy a dejar mi dirección de correo electrónico y es un tema que tratamos aparte, ¿vale? Pero vamos, de todas formas, ahora os voy a dejar mi correo electrónico por si, o la dirección del broker nuestro, que es, aprovecho para ponerla, que es brokeronline@interdim.com, ¿vale? Os voy a dejarla en la dirección que os ha dado Daniel, en www.interdim.com. Viene cómo podéis contactar con nosotros. Entonces nos enviáis un correo y a partir de ahí se analiza. Pero en principio, de momento las cuentas se abren para residentes en España, ¿vale? Aunque probablemente a medio plazo extenderemos lo que es la plataforma a otro tipo de países, pero de momento está circunscrita por temas regulatorios a España, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, por favor escribirnos a brokeronline@interdim.com y lo analizaremos. ¿Cuáles son los indicadores que usas mucho? Me dice Luis Paredes. Bueno, pues a mí me gusta mucho el RSI y el Bollinger, ¿vale? A mí me gusta bastante. Y las medias móviles también las utilizo bastante. Simplemente hemos hecho antes un análisis de cómo podemos identificar la tendencia a largo plazo con dos medias, el 89 y con el RSI, los niveles de 60, ¿vale? Fijaros lo que está pasando, y ya le doy paso a mi amigo Daniel, en la libra dólar, que para mí es un cruce ahora mismo apasionante. Fijaros. En el cable. Vamos a ver. Si nos vamos a un time frame superior, como es el trimestre, tarda un poquito en cargar, perdonad. Lo tenemos en 55.02. Yo os voy a decir dónde la estoy esperando, ¿vale? Trimestre, a ver que no me aparece el chat y no me deja customizar el... Ahora sí. Mes. Fijaros lo que os comentaba, el 60 de por sí hay veces que estos niveles se niegan momentáneamente y se crean divergencias, ya lo veremos otro día. Pues un tipo de sucesos de alta probabilidad de éxito que a mí me gusta mucho invertir con ellos. Pero vamos al trimestre. Fijaros esta pauta trimestral triangular que no nos expresa otra cosa que la lucha de alcistas y bajistas por tomar control del precio. Normalmente este tipo de pautas triangulares, como pasó por ejemplo, lo podíamos ver perfectamente en el IBEX o incluso en casi todos los bancos, antes del retroceso, del sumidero por el que se coló el IBEX durante el año pasado. Ahora parece que está recuperando un poquito y quiere recuperar el canal de largo plazo. Tenían todo este tipo de pautas. Entonces, este tipo de pautas, cuando realmente se rompen para un lado o para otro, es como un globo que se va haciendo más grande y que explota. Entonces, si realmente los alcistas se dan cuenta que este patrón está roto a la baja, lo que van a hacer es cubrir sus largos y viceversa. Los cortos toman más posiciones. Entonces, a partir de ahí, eso expresa la lógica del trading de que tengamos bastante volumen o momentum de precio. Fijaros que parece que está rota a la baja esta pauta. Por otra parte, esto sería incompatible si vemos un euro yen en niveles de 135. El euro yen está muy correlacionado con el cable. Entonces sería incompatible un cable en 1.50 con un euro yen en niveles de 135 yenes por euro. Incluso sería incompatible una renta variable tímida si el cable repunta bastante. Entonces de momento vemos que está rota, pero es el trimestre. Le faltan 2 meses todavía. No, 2 meses, 1 mes y medio más o menos. Y el mensual, fijaros lo que estamos viendo aquí. Yo os digo, insisto, este es mi análisis personal. A mí un punto mucho que me parece que se puede recobrar esto es a partir de 59.80, niveles de 1.60. Aquí tenemos los dobles suelos, normalmente suelen tener forma de W. Fijaros aquí el doble suelo que se está formando. Entonces, aparentemente esta pauta está rota a la baja. Pero ojo si el cruce empieza a dejar mecha por aquí y recuperamos estos niveles. Porque entonces amenazaría con bastante consistencia la resistencia de 1.62. ¿Vale? Entonces, a partir de esta pauta nos va a clarificar bastante, yo diría incluso lo que va a pasar este año con la renta variable. Porque es un cruce, insisto, que moldea bastante bien lo que es el apetito de riesgo, la libra contra el dólar. Si la libra contra el dólar nos vamos a estos niveles, yo creo que es incompatible en este caso con que los índices sigan pulverizando resistencias, y al revés. Si pulverizamos este nivel, es decir, si esta pauta triangular la rompemos al alza, yo entiendo que por lo menos nos tendremos que ir a niveles de 1.73, que es incompatible con una renta variable tímida. Aprovecho para decir que la renta variable europea cotiza un descuento importante respecto a la americana, creo que es en torno a un 30%. Entonces, tenemos esta pauta de momento quebrada, pero estamos esperando estos de los típicos sucesos
Este tipo de patrones en análisis técnico suelen funcionar bastante bien, porque no expresan otra cosa que lo que acabo de comentar, que la lucha entre alcistas y bajistas por controlar el precio. Estamos hablando de un time frame de largo plazo, con lo cual la salida de esta pauta triangular va a ser totalmente decisiva para la inercia del cruce. Yo diría que es durante este año, incluso durante los próximos años. De momento, rota a la baja. Si recuperamos unos 59.80 sería una compra stop, pero unos 59.80 a mí me parece un nivel lo suficientemente consistente como para que rompamos este tipo de niveles y nos vayamos a niveles de 1.73. Pero bueno, lo veremos. Vuelvo al chat. No tengo ninguna pregunta. Pues Daniel, si quieres te paso el micrófono por si quieres completar alguno de los análisis que estamos viendo, o si tenéis alguna pregunta, pues estoy viendo el chat ahora mismo. Bueno, Manuel, solo comentar de que hay muchas personas, y lo estoy mirando en el chat interno, que están preguntando por el tema de la plataforma de Interdin, dicho sea de paso, y eso es obvio, se nota claramente, tiene unos spreads bastante justos, y creo que a cualquier trader, tanto de corto como de mediano plazo, le puede interesar. Manuel en el chat está colocando su correo electrónico para que puedan hacer contacto con él, y yo he puesto en el chat la página de Interdin para que puedan visitar y con toda tranquilidad puedan ponerse también en contacto con los asesores. Manuel, una pregunta, y hay varios amigos aquí españoles, y me estaban preguntando también en el interno, después de abrir una plataforma real con Interdin, después de eso, ¿qué sucede? Es decir, ¿qué tipo de postventa o de servicio para los traders tiene tu broker? ¿De qué manera se le da soporte a las personas que abren cuentas con tu broker? Hombre, pues ¿se me escucha? Perfectamente, amigo. Bueno, pues vamos a ver el servicio. Nosotros, además de la transparencia que he comentado antes, a la hora de la operativa, de los precios institucionales, es muy importante la tecnología. El mejor soporte que podemos dar a nuestros clientes es hasta las 5 plataformas que tenemos. Es decir, estamos mostrando 2, la de Interdin y Pro Real Time, pero tenemos otras 3 plataformas. El broker telefónico, porque nosotros estamos aquí desde las 8:30 hasta las 10 de la noche. Tenemos el aplicativo móvil, que en casi todos los foros de usuarios, bueno, pues sale... todas las 5 plataformas están sincronizadas, y el aplicativo móvil sale el feedback que tenemos de todos los usuarios en todos los foros, sale con una valoración altísima, y luego incluso a través de Visual Chart, porque es otra de las plataformas que está totalmente sincronizado. Hay un servicio permanente con todos los traders, porque insisto que hay un broker de soporte de 8:30 a 10 de la noche. Y luego además una cosa muy importante por la que hemos apostado, que lo voy a enseñar, es por la formación. Yo personalmente, bueno, pues he diseñado una serie también de cursos de formación aquí en Interdin y de análisis técnico que están disponibles para clientes. Pero bueno, ahora mismo, independientemente de lo que estoy contando, yo creo que somos... yo diría que uno de los poquitos brokers a nivel mundial que tienen estas 5 plataformas, y que bajo un mismo saldo y una misma cuenta, un cliente con nosotros puede invertir, como voy a mostrar en la plataforma, desde un futuro, por ejemplo, pues del IBEX o del mini IBEX o del DAX, a un CFD de Forex. Es decir, fusionamos dos mundos, la parte de mercados organizados y la parte de CFDs. La diferencia nuestra con cualquier otro tipo de broker, como pasa por ejemplo CFDs de acciones, estamos ahora mismo viendo bolsa española, es que nosotros damos acceso directo a mercado, tenemos ticket de profundidad. Es decir, si un cliente con nosotros quiere comprar una acción, vamos directamente a mercado y se la compramos. Nuestra relación con nuestros clientes es totalmente aséptica. En este caso, en acciones damos acceso directo al libro de contado. Pues en Forex hemos replicado un mercado, el Forex es un mercado OTC, pero basado en este tipo en nuestra filosofía de negocio, pues hemos hecho un mercado totalmente interbancario, en el que el cliente, como comentaba además, forma parte del mercado, y en donde las horquillas, como estamos viendo, pues son totalmente institucionales. Pero bueno, el soporte al cliente es desde la mesa del broker es permanente, es muy exhaustivo, muy minucioso, y además
independientemente del broker telefónico, es que ellos tienen a su disposición hasta 5 plataformas. Es decir, el producto es potente y la tecnología lo es más. Entonces yo creo que eso, si entra en la web de Interdin, bueno, pues van a ver todas nuestras potencialidades. Perfecto, Manuel. Yo te agradezco muchísimo el que hayas podido venir una vez más aquí a Tutores FX y que puedas haber compartido con nosotros un poco de tu trading. A ver, ahí se escuchaba un poco de interferencia, ahora sí. Ok, Manuel. Sí, ahora te escucho bien. Sí, ahora sí. Agradecido de que hayas venido a Tutores, Manuelito. Tú sabes que esta es tu casa, ya desde hace mucho tiempo vienes visitándonos, y estoy seguro que todas las personas que hoy nos han acompañado, pues han tomado nota de las posibilidades de trading con las cuales hoy has sustentado y argumentado. No sé, espero que te hayas sentido bien, cómodo, como siempre en Tutores. Sí, no, la verdad que siempre es un placer estar con vosotros. Hemos analizado los cruces principales, nos conocemos ya hace tiempo y nada, mira, veo ahora mismo en el chat Arturo, que es un clásico de vuestros, en este caso de vuestros webinarios, y como siempre, pues bueno, pues encantado de haber estado aquí con vosotros. Correcto, lo mismo digo. Por aquí alguna persona me preguntaba, creo que es Oscar Quispe, dice, la manera de operar más fiable, ¿cuál es? Bueno, Oscar, como lo dijo Manuel, y yo también lo sostengo, depende del estilo de trading de cada quien. Hay gente que le gusta estar pegado a la pantalla y puede ser scalper y estar disparando y hacer 20 o 30 operaciones en un día. Y hay otros tipos de traders que pueden hacer una operación en un mes, ¿no? O 3 o 4 operaciones en un mes, trabajando con gráficas diarias, con gráficas semanales. Ningún tipo de estilo de trading es mejor que el otro. El tema es que tú encuentres cuál es el perfil de trading que tú tienes. O sea, las estrategias que tú puedas testear y tu personalidad se deben de adaptar a tu sistema de trading. Y ahí vas a encontrar realmente cuál es tu perfil. Es algo que no es fácil de determinar mientras tú no pruebes estrategias y no las pruebes por ti mismo, ¿no? En una demo, en un diario de trading, etcétera, ¿sí? Por ahí va la respuesta. Manuel, nos estamos despidiendo entonces. Te agradecemos muchísimo el que hayas venido, y un saludo a todas las personas de Interdin de España, a todos tus colegas. Estamos en contacto, Manuelito. Fenomenal, muchas gracias. Mira, os voy a dejar aquí la dirección nuestra, que es brokeronline@interdin.com, si tenéis alguna consulta. Y nada, Daniel, encantado como siempre de estar aquí con vosotros y hasta la próxima, amigo. Un saludo muy fuerte para todo tu equipo y para todos los amigos de Tutores FX. Saludos contigo, Manuel. Muy buenas tardes allá en España.